En Malvinas Causa Central, entendemos que Malvinas toca un montón de aspectos, no es solo el conflicto del Atlántico Sur en 1982, y uno de los temas fundamentales de la cuestión Malvinas es la pesca. Y con alguien que conversamos mucho en Malvinas Causa Central es el doctor César Augusto Lerena, especialista en Atlántico Sur y pesca. Lerena, muy amable por esta nueva comunicación. ¿Cómo anda usted? Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por interesarse en estos temas. Lerena, vemos que a pesar de la pandemia, de la crisis que esto está llevando alrededor de todo el mundo, en el tema pesca sigue avanzando los países, lo que llamamos en algunos aspectos como pesca ilegal, pero continúa el avance de la pesca en el Atlántico Sur. Por ejemplo, en Uruguay, la instalación de un puerto de chino, ¿no? Y en Malvinas iniciaron la construcción de un nuevo puerto. ¿Cómo ve toda esta cuestión? Bueno, es un tema que excede largamente a la pesca. La pesca es una herramienta importante en materia de reivindicar soberanía. De hecho, justamente los británicos tienen muy claro que la pesca es importante porque cuando negociaron los acuerdos de Madrid allá en los años 89-90, una de las cosas que se trataron y que de alguna manera se ocultaron era el tema pesquero. Los interlocutores de esa época, en lugar de darle trascendencia al tema pesca, entendieron que era una cuestión menor, que lo importante era resolver la cuestión militar, que obviamente era importante, y sobre todo buscar un acuerdo que les permitiese reingresar a la Unión Europea, que estaba siendo presionada por el Reino Unido de Gran Bretaña para impedir la exportación de los productos argentinos a Europa, ¿no? Pero la situación se ha desmadrado absolutamente porque esos acuerdos de la Unión de Madrid que se firmaron y bajo la cláusula de la congelación de la soberanía, la fórmula del paraguas, que era una fórmula inglesa en realidad, era tratar todo menos la cuestión de la soberanía. En el medio de eso había algunas cuestiones que estaban predeterminadas por las Naciones Unidas, producto de la resolución 2065 del año 65, y la resolución, y otras, pero y la resolución también, la 31/49. Eran dos resoluciones importantes porque se podía pensar en no tratar la cuestión de soberanía, que estuviese la soberanía en una fórmula de paraguas, es decir, cualquier tema que se tratase no involucraba las cuestiones soberanas, pero a mi juicio se cometieron dos grandes errores. El primero, no establecer una vigencia de esa fórmula. Eso nos ha llevado a que todos estos años, bajo el pretexto de estar en la fórmula esa de la soberanía o la fórmula del paraguas, los británicos avanzaran en la ocupación territorial marítima y la Argentina se mantuviese congelada. Porque en verdad que si hacemos algún análisis histórico y lo que hemos aprendido tanto en el primario como en el secundario respecto a las invasiones inglesas, así podemos ver que en la primera invasión inglesa los británicos hicieron una ocupación casi simbólica de unas 140 manzanas de Buenos Aires, fue todo lo que llegaron. Posiblemente, cosa que ocurrió después con la reconquista de Buenos Aires, organizada el virreinato, seguramente más tarde o más temprano los británicos se hubiesen tenido que ir. ¿Cómo se fueron en 40 días después de esa primera invasión que tanto le prestamos atención en los estudios primarios y secundarios? Pero ya digo, fueron solamente 140 manzanas de Buenos Aires las que invadieron los ingleses. Después, en la segunda invasión inglesa,
Ni eso hicieron, estuvieron 10 días y fueron rechazados. La tercera invasión inglesa es precisamente la invasión de las Malvinas, 1833, a un grupo minúsculo de personas que representaban el interés de la República. Entonces, pocos estamos dándonos cuenta que los británicos han provocado la gran invasión inglesa, o la más importante invasión inglesa, podríamos llamarla cuarta, pero bueno, ha habido otras menores, pero podríamos llamarla como la cuarta invasión inglesa, donde tienen ocupado en la actualidad 1.639.000 kilómetros cuadrados de territorio insular y marítimo. Las Malvinas son un territorio agreste, poco apto para la explotación, la producción, etc. Sin embargo, el mar es una zona rica en recursos pesqueros, ahí donde aparece la pesca. Y ahí donde en los años 89 y 90, cuando se negocia el llamado Acuerdo de Madrid, ahí se deja de lado la pesca, que es la herramienta que le ha permitido a los británicos sobrevivir todos estos años, más que sobrevivir, vivir muy bien de la pesca. Y eso lo dice el propio director ilegal de pesca en Malvinas, John Barton, que precisamente indica hace un par de años atrás que de no haber sido por la pesca, no habrían podido sobrevivir en Malvinas los habitantes. Y ahí es donde la pesca empieza a tener una connotación importante. Entonces, yendo a la cuestión de fondo, la realidad que los británicos tienen ocupados 1.639.000 kilómetros cuadrados, que para que nos demos cuenta, porque por ahí perdemos la dimensión de lo que significa esto, desde el punto de vista territorial tienen ocupado el 28% del territorio nacional. Desde el punto de vista del territorio marítimo tienen ocupado un 52%. Y para que apreciemos aún más lo que eso significa, es como si tuviesen ocupado toda la Patagonia, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Formosa. Ahí nos damos cuenta de lo que tienen ocupado los ingleses, sin tener en cuenta que me estoy refiriendo a la zona económica exclusiva argentina. Para los que pueden no entender este término, es todo el territorio marítimo que va desde la costa, o de las líneas de base, a las 200 millas. Pero por fuera de las 200 millas tenemos en disputa con los británicos 1.400.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental. Porque en verdad, en este último reconocimiento o recomendación que hizo la Comisión de Límites, del total de kilómetros que la Argentina había reclamado, que son 1.700.000 y pico de kilómetros, solamente recomendó la aprobación de 350.000 kilómetros cuadrados. Y quedaron pendientes 1.400.000 kilómetros cuadrados que están en disputa con los británicos. Y a eso le agregamos casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados más de la Antártida Argentina, que también ocupan los británicos, o mejor dicho, reivindican derechos, nos damos cuenta de la ocupación británica. Ahora, la situación de la Argentina en el Atlántico Sur en general es una situación de extrema fragilidad. Por algunas de las cuestiones que has dicho, Juan, y por otras. Esta cuestión territorial, en primer lugar, la ocupación territorial marítima, que les ha permitido a los británicos, desde el año 76 a la fecha, digo 76 porque es el momento donde los británicos empiezan a pescar en el área de Malvinas, pero después en el 82, en el 86,
se profundiza, desde el 82 también comienza, y del año 76 a la fecha, los británicos han extraído un promedio en el área de Malvinas de unas 250.000 toneladas de pescados. Y molusco, para ser más preciso, porque está el calamar como especie principal, que es un molusco. Esas son especies migratorias argentinas que llegan al área de Malvinas y los británicos, con licencias otorgadas a buques extranjeros, las extraen. Principal socio, España. Los buques españoles son el principal socio en esa área de Malvinas. Eso ha significado, del año 76 a la fecha, 28.000 millones de dólares extraídas en recursos pesqueros. Si esos 28.000 millones de dólares es prácticamente la tercera parte de lo que hemos estado negociando de los bonos de la deuda externa. Y si estos 28.000 millones de dólares, que son materias primas puras prácticamente con muy poca elaboración, si los transformásemos en productos elaborados, terminados, listos para ser vendidos en los supermercados, estaríamos hablando del orden de los 170.000 millones de dólares que ha perdido la Argentina con estos recursos pesqueros. Ahí donde se empieza a notar la gran importancia que tiene la pesca respecto a la recuperación de Malvinas y la ocupación del Atlántico Sur. Porque esto, sin lugar a dudas, hubiese significado un desarrollo extraordinario de todo el litoral patagónico, léase erradicación poblacional, industrial, generación de trabajo, ocupación estratégica. Entonces la pesca, que fue una herramienta desechada en 1989, en 1990 por los negociadores del Acuerdo de Madrid, se ha transformado en el gran sostén de Malvinas. Se agrega a esto la cuestión de los puertos en Uruguay, que bien has referido. Los puertos de Uruguay son fundamentales para dar el sostén al desarrollo, al crecimiento y a la permanencia de los habitantes en Malvinas, porque esos puertos sirven de apoyo logístico tanto para los desembarcos, la provisión de insumos, cambio de tripulaciones, etc. Tanto es así que se ha visto últimamente que en aviones que se consideraban charteados con fines humanitarios, hacían transporte de tripulaciones de buques pesqueros. Entonces, esos puertos uruguayos son un punto muy débil para la Argentina. La Argentina tiene que buscar rápidamente acuerdos con ese país hermano, rioplatense, porque es fundamental consolidar la presencia y la cuestión geopolítica de la Argentina en el Atlántico Sur. Si nosotros le damos apoyos a esos buques extranjeros, imagínense el gran beneficio que le estamos prestando, no solamente a los que operan en Malvinas, sino a los que operan fuera del área de Malvinas, que son buques extranjeros chinos, coreanos, taiwaneses, españoles, etcétera, que pescan prácticamente otras 750.000 toneladas. Es decir, que si nosotros sumamos las toneladas que se llevan los buques extranjeros que realizan pesca ilegal, más las toneladas que se pescan en el área de Malvinas, se está pescando 1 millón de toneladas. Eso significa una pérdida del orden de las 114.000 millones de dólares. Le estamos facilitando las operaciones a todos esos buques, que además hacen también transbordo en alta mar, que recargan combustible en alta mar, que usan trabajadores esclavos prácticamente, y que operan subsidiados. Es decir, que además de llevarse los recursos migratorios argentinos, están compitiendo en el mercado que compiten los productos argentinos, aunque los productos que extraen ellos también sean argentinos, porque son recursos migratorios
que salen de la zona económica exclusiva argentina, las 200 millas, y migran a alta mar. La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar refiere que la pesca en alta mar es libre, pero es un concepto erróneo pensar que es una libertad absoluta. La pesca se puede realizar en forma libre, pero la propia convención también lo dice, en forma responsable, sin depredar, y estamos hablando de depredar cuando capturan especies que son originadas en el litoral argentino. Y además de eso, en estas condiciones, como he dicho, sin registrarse, sin declararlas, depredando, etc. Por lo tanto, ocasionan un grave daño, ya no a la economía, como hemos visto con estos miles de millones de dólares que extraen, no solamente la cuestión social, que es la generación de trabajo en la Argentina, sino también la cuestión biológica, porque el recurso funciona con un ecosistema, es decir, está todo relacionado. Para ser más gráfico, el pez grande se come al chico. Entonces, todas las especies están relacionadas y si se capturan especies sin control, deterioran no solamente lo que pescan, sino al conjunto del ecosistema. Por lo tanto, están causando un daño irreparable a la sostenibilidad de los recursos argentinos. Después, por otro lado, ustedes piensen que la Argentina prácticamente tiene escasos medios para efectuar control, porque tiene muy pocos buques operativos, tanto la Armada como la Prefectura, sobre todo en función de lo que significa este territorio. Estamos hablando de más de 3 millones de kilómetros cuadrados de mar. Ahora, a propósito de la construcción de buques portacontenedores cada vez más grandes, son mega buques que ya no pueden pasar por el canal de Panamá, están empezando a transitar por el estrecho de Magallanes. Es decir, hay todo un territorio todavía más amplio que permite la libre navegación, pero donde están pasando buques chinos en particular, por ese estrecho para llegar tanto al Atlántico como para ir al Pacífico. Por lo tanto, es un espacio más que tenemos que proteger y realmente habría que quintuplicar por lo menos los medios que tiene la Armada y la Prefectura para controlar esos espacios. Y después, lógicamente, nuestra situación de debilidad. Que esto es una cuestión que hay que tenerla en cuenta y saber cómo se puede manejar, porque la Argentina está siendo prácticamente monodependiente de la soja y monodependiente del principal comprador, que es China. Por lo tanto, China, que tiene como 7.000 buques pesqueros en el mundo, viene por el recurso. Y viene por el recurso porque el recurso son proteínas fundamentales para suministrar a su pueblo o para comercializarlos en el mundo. Por lo tanto, cuando vienen, no viene 1 o 2 buques, hay 350 a 500 buques pesqueros pescando en la zona aledaña al mar argentino. Entonces, es muy difícil. Nos ha pasado a nosotros anteriormente, cuando en el gobierno de Alfonsín, el canciller Caputo hizo un acuerdo con la URSS y Bulgaria, y se acordó 16 buques y después pescaban más de 200. Entonces, a la hora de denunciar esos acuerdos, la Argentina estaba en una posición de mucha debilidad porque los rusos eran compradores de granos. Lo mismo nos pasó con el acuerdo con la Unión Europea, porque el acuerdo con la Unión Europea viene de mano de los acuerdos de Madrid y es de alguna manera una negociación
que se llevó adelante para sacar buques de las aguas comunitarias, buques que estaban en exceso, porque los españoles son conocidos como depredadores, tan depredadores como los chinos, no tienen tantos buques, pero son igualmente depredadores. Entonces, en la Unión Europea, cuando se produce la unificación y España entra en la Unión Europea le dice, bueno, tiene que sacar tantos buques, porque está pescando en zonas de otros países, etcétera, etcétera, y esos buques, prácticamente regalados a los españoles, vinieron a la Argentina. Hicieron sociedades mixtas, durante mucho tiempo depredaron el recurso, particularmente la merluza, que en ese momento era la especie principal, y muchas empresas se quedaron y otras, agotados los recursos, se fueron. Y resultó muy difícil también denunciar los acuerdos con la Unión Europea porque los lazos comunicantes económicos de Argentina con la Unión Europea no se encuentran en un estado de debilidad, y hoy no se encuentra en un estado de debilidad con China también. Entonces, son cuestiones que uno, a la hora de diagramar una política respecto a mejorar nuestra condición de soberanía en el Atlántico Sur, hay que evaluarlas. Después, por otro lado, en Malvinas, como usted dijo, se ha construido un puerto en la isla Georgia del Sur y se está empezando a construir otro puerto en Malvinas. Entonces, prácticamente daría toda la sensación que, sumado, más que sensación, del análisis un poco de lo que está ocurriendo en el Atlántico Sur, y sumado a las empresas joint venture que han formado los españoles con los británicos en Malvinas, más el Brexit, que conforme se termine en un acuerdo con la Unión Europea y el Reino Unido, si ese acuerdo es de libre comercio, seguramente los productos de Malvinas, las materias primas de Malvinas, podrán seguir entrando sin problema en la Unión Europea. Pero, como todo parece, los británicos no están dispuestos a cederle graciosamente las aguas alrededor del Reino Unido. Particularmente los españoles son los que capturan más en esas aguas. Dicho sea de paso, prácticamente el 58% de las capturas que ocurren en las aguas del Reino Unido son de países de la Unión Europea. Y los británicos dicen, no, ahora esta cuestión de libre pesca en nuestra zona, no, van a tener que pagar cuotas, etc. Si es que les dan cuotas. En principio, ellos tienen interés porque prácticamente el 50% de lo que consumen es producto de las exportaciones de España, que, dicho sea de paso, pesca, entre otros lugares, en agua británica. Los británicos, de estúpidos no parecen ser, no han sido nunca, dicen, bueno, vamos a pescar nosotros, nos vamos a quedar con el recurso de nuestras aguas. ¿A dónde van a ir esos buques? Y van a venir al Atlántico y al Atlántico Sur. Es decir, la pesca es una proteína esencial, solamente comparable con la leche materna, es una proteína excepcional, de muy alta calidad, y el mundo lo sabe. Por eso que Francia, por ejemplo, con una superficie en la zona económica exclusiva 10 veces más pequeña que la nuestra, 10 veces, si bien tiene varias colonias, entonces tienen más territorio, pero en la zona económica exclusiva continental llega a las 350.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 3 millones y pico, 10 veces más. Sin embargo, ha creado un ministerio del mar. Y nosotros tenemos una subsecretaría. Los subsecretarios son meros ejecutores, esta es la realidad. Fijar política, agregado al problema que tenemos ocupado en el Atlántico, no es una cuestión que puede manejar un subsecretario. Entonces, los franceses, con mucho menos espacio, los franceses son
tienen 1.700 millones de euros de negativos en el sector pesquero, entre lo que consumen y lo que producen, producto de que importan. De hecho, la Argentina es importador de productos a Francia. Pero los franceses tienen un consumo de 35 kilos per cápita de pescado por año. ¿Qué es esto? En principio, esto es una cuestión económica, pero además de esto es una cuestión sanitaria. El pescado ellos lo tienen incorporado en la dieta porque es, como dije, es un alimento excepcional. Nosotros, por el contrario, tenemos un consumo per cápita de 6 kilos. Quiere decir que nosotros estamos exportando prácticamente el 95% de lo que producimos y tenemos un bajo consumo. Y esto no es un tema solamente económico, porque económico, si triplicásemos el consumo, que aún estaríamos por debajo del consumo promedio mundial, que anda en el orden de los 20 kilos per cápita, los franceses tienen 35 kilos per cápita por año, aún triplicando estaríamos por debajo de ese consumo promedio, pero seguramente triplicaríamos el valor agregado y la mano de obra. Entonces es un recurso económicamente importante, pero desde el punto de vista soberano, no es raro, no es casual que los argentinos consumamos tan poco pescado y, como se dice, vivamos de espaldas al mar. No le interesa a nadie que los argentinos empecemos a mirar el mar, porque de esa manera todas estas cuestiones que ocurren sin que prácticamente los argentinos tomemos conocimiento. Entonces, cuando se habla de que los británicos tienen ocupado Malvinas, Malvinas es 11.410 kilómetros cuadrados. 11.410 kilómetros cuadrados. Malvinas es minúscula al lado del 1.600.000 kilómetros cuadrados que tiene ocupado. ¿Quién sabe eso? Muy poca gente, muy pocos argentinos. Los argentinos saben que Malvinas, porque es un sentimiento, porque es territorio nuestro, que no de ninguna manera vamos a perder, que es una cuestión que nos une, etcétera, etcétera. Todo eso lo saben, pero no saben que los británicos tienen ocupado 1.600.000 kilómetros cuadrados. Y el territorio, como dije, que eso significa. Entonces, que no consumamos no es casual. Y que no miremos al mar tampoco es casual, es parte de la política. A nadie le interesa que los argentinos estén mirando al mar. Mucho menos cuando hablamos de que nos están extrayendo recursos por encima de los 100.000 millones de dólares por año. Entonces, que nos han extraído en estos años. Entonces, estas cuestiones desalientan. Si le agregamos algunas otras cuestiones más, poco para hacer un panorama de cuál es la situación del Atlántico Sur, nos vamos a dar cuenta que tenemos una isla de los estados prácticamente desocupada, que la Patagonia es el sector de la Argentina con menor población, tiene un 6% de población sobre el conjunto de la población nacional, que está absolutamente dispersa en un gran territorio. O sea, y tenemos una base misilística en Malvinas, con capacidad de llegar perfectamente a la Patagonia, con un área ocupada que se agrega con la adjudicación el año pasado en el gobierno saliente de 100.000 kilómetros cuadrados para la explotación petrolera, o sea, varias empresas británicas dentro de las que están asignadas, y prácticamente están haciendo entre lo que tiene ocupado el Reino Unido y ese sector de explotación petrolero, prácticamente el área austral del Atlántico Sur la tienen ocupada totalmente. Y esa área es estratégica
no solamente por la proyección, por supuesto, a la Antártida, etcétera, sino también por ese paso bioceánico que se va a dar en forma creciente. Entonces, este es un escenario que nos permite pensar de que tenemos que realmente que establecer grandes políticas, que esto no se resuelve con una ley que hable, que está muy bien, de ponerle multas a los buques que pesquen dentro de la zona económica exclusiva, pero no se resuelve solamente con eso, porque la Argentina en los últimos 40 años, para empezar, como dije, tiene poca capacidad de control. En los últimos 40 años ha capturado 80 buques extranjeros. ¿Qué quiere decir eso? Parecen muchos, no son nada. Como dije, hay 350 a 500 buques pesqueros extranjeros pescando todos los años. 80 buques en 40 años son 2 buques por año. Entonces, esta cuestión no se resuelve con poner multas. Que dicho sea de paso, a las multas hay que agregarles el decomiso de los buques, el decomiso de las materias primas y un cambio en la legislación que permita transformar esta pesca ilegal en un delito penal para que la tripulación vaya presa. Pero así todo tampoco se resuelve con eso. Acá el camino es, de alguna manera, sudamericanizar el Atlántico Sur para contrarrestar la política de internacionalización que tiene Gran Bretaña, su socio español, y fomentar, promover el interés de Brasil, Uruguay, Paraguay, nuestros socios del Mercosur, y agregar a ellos a los adherentes como Bolivia y Chile, porque es necesario que varios países, frente a nuestra debilidad, se muestren interesados en proteger ese recurso, y es posible, hay herramientas. Yo he elaborado un protocolo adicional del Mercosur que permitiría tener una herramienta fenomenal para que flotas brasileñas, paraguayas, bolivianas, que a nadie nos extrañe cuando uno habla de Bolivia, porque Bolivia no tiene mar, sin embargo, es la segunda bandera que transporta en la hidrovía, que es otro problema que tenemos, la hidrovía, porque nuestro país, que tiene todo ese litoral fluvial, donde podría sacar sus productos a muy bajo costo, etcétera, etcétera, está mayoritariamente ocupado por banderas paraguayas, luego bolivianas, tercero uruguaya y cuarto Argentina. Por lo tanto, es otro tema también que en conjunto, y bueno, hay muchos otros temas de que muestran nuestra debilidad, en no tener un puerto. Fíjense que hace ya 200 años, el virreinato entendía como muy interesante el cuidado de la zona norte del Atlántico Sur. Por eso tenía emplazado el puerto principal de aguas profundas en Montevideo. Y tanto es así que prácticamente, volviendo un poco, haciendo una parábola, eso nos salva en las invasiones inglesas de 1806, porque son los orientales, junto con los españoles que estaban radicados en Cabeza de Liniers, en Montevideo, quienes vienen a la reconquista de Buenos Aires. Así que es un panorama complicado el del Atlántico Sur. Tocó varios aspectos que me había anotado para consultar, sobre todo esto que opinaba sobre la política que se está impulsando para multar a los buques pesqueros que estén pescando ilegalmente en el Atlántico Sur. Pero una cuestión que me parece importante resaltar es un tuit suyo que decía, y lo voy a leer: con lo que se descarta en el mar argentino, unas 300.000 toneladas año de pescado, se podría suministrar raciones de proteínas de la mejor calidad biológica para alimentar a 3 millones de niños y adolescentes por día, todos los días del año. El hambre no espera, decía su Twitter. Y usted lo mencionó, ¿no? Porque nosotros en una parte de toda esta
brillante exposición que nos hizo sobre cómo está el Atlántico Sur, decía, bueno, no miramos el mar, no, porque hay unos intereses que impiden que miremos el mar. Pero en especial también está esto, no solo lo que es la disputa geopolítica fundamental, sino también recursos para alimentar al pueblo argentino, digamos, me parece fundamental cambiar todo esto. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque abre todo un panorama también alrededor de esta actividad. Lo primero que hay que decir es que la actividad pesquera se, se, se monta en un recurso que es del Estado. No es un recurso privado, como puede ser tener vacas en un campo, gallinas en un corral. Este es un recurso del Estado nacional o del Estado provincial, según sea provincial, desde la costa a las 12 millas, y nacional, desde las 12 millas hasta las 200. Y yo agrego, y los migratorios que pasan las 200 millas, porque nadie puede pensar que un recurso que es de dominio del Estado ribereño, léase Argentina o Uruguay, por el solo hecho de pasar una línea imaginaria de 200 millas, deje de ser de dominio argentino. Esto es como si una gallina salta al corral y mi vecino la faena y se la come, ¿no? La gallina, por más que, o el caballo que haya pasado a una ruta, seguramente si ese caballo provoca un accidente, el culpable va a ser el propietario, por más que haya pasado el alambrado. Entonces no se puede leer esa libertad de pesca en alta mar solamente desde ese punto de que pasó, está en alta mar y entonces el Estado ribereño no tiene nada que ver. Entonces, volviendo a tu pregunta, es muy interesante porque cuando se captura por razones accidentales, porque muchas veces la captura va a un recurso determinado, por ejemplo el langostino, como dije hoy, funciona dentro de un ecosistema. Entonces la merluza también va con el langostino. Entonces muchas veces se descarta la merluza porque el langostino tiene un valor de $6.000 la tonelada, hoy bajo, llegó a valer $12.000 la tonelada, mientras que la merluza tiene un valor mucho menor. Entonces, el que captura descarta la merluza y lleva a tierra solamente el langostino. Ese sería un caso. Otro caso es porque se capturan especies que no son comerciales, porque no se conocen. Entonces, se descartan y se guardan las especies que comercialmente son aceptadas en el mundo. Pero en cualquiera de los casos, esas especies es la misma proteína. Es exactamente la misma. No será comercial para vender por una cuestión que no tiene un mercado comercial. Pero esos productos, hay una tecnología totalmente desarrollada en el mundo y en la Argentina, se extrae hasta el último hueso y la última espina, queda toda la carne de todos esos productos. Esos productos se hacen hamburguesas de pescado, se hacen conservas, etcétera, etcétera. Relato, para tener una idea, y comprendamos bien esto, en el primer año segundo del gobierno de Alfonsín, implementó el Programa Alimentario Nacional, PAN. Ese programa estaba destinado a poblaciones carenciadas con dificultades alimentarias. Por cierto, que era mucho menor la cantidad porque había menos pobres, dicho sea de paso, ¿no? Los pobres han ido creciendo. Entonces, en esa caja que estaba inicialmente muy bien formulada, cosa que no ocurrió después porque se transformó en una caja de salvataje de empresas más de que una caja nutricional, al principio estaba muy bien formulada, no estaba el pescado originalmente. Entonces, el sector pesquero, yo era gerente general de una empresa, y esa empresa tenía empresas de conserva, entre otras particularidades, porque el pescado se procesa de distintas maneras, conservas, congelados, frescos, etc. Entonces, lógicamente, el sector se vio perjudicado en el sentido de cómo no se colocaba el pescado. Y entonces había
un pescado, cuento esto porque es interesante tener en cuenta cómo a veces las cuestiones sociales promueven inclusive negocios, pero negocios por derecha, no negociados. Entonces, había un pescado que era la merluza de tamaño pequeño, no, 13 centímetros, 15 centímetros. Esa merluza es muy difícil filetearla y el fileteador no la trabaja porque no le rinde, porque es de un tamaño. ¿Qué se hacía con esa merluza? Esa merluza chica iba a la harina, se fabricaba harina. El valor de la harina es muy menor, si bien es un producto tanto de consumo humano como de consumo animal, es un producto, era una pena tirar esa merluza chica a la harina, digamos, tirarla, mandarla a la harina. Entonces se logró colocar en unas latas como si fueran de tomate. Se colocó la merluza, se le colocó aceite, etcétera, etcétera, y se colocaron dos envases. Es bastante más largo el cuento, pero lo voy a concluir acá para no hacerlo demasiado largo. Ahí intervino el INTA porque hubo que cambiarle el envase porque el envase no servía, no funcionaba bien, el sistema de esterilización del producto se quemaba el producto. Es muy largo el cuento, pero la realidad ¿cuál es? El mejor producto que tuvo el pan fue esas 2 latas de merluza, de la mejor calidad. ¿Qué hacía la gente? Consumía la merluza, la hacía como quería, el aceite de girasol lo usaba para fritar cualquiera de sus otros alimentos. Era un alimento proteico, que dicho sea de paso, casi todos los alimentos, los planes sociales carecen, hay mucho fideo, mucha harina, pero poca proteína. ¿Y qué provocó eso? Que la gente empezó a consumir un producto que nunca se había consumido en conserva. Eso duplicó la producción nacional de conserva de pescado. Entonces, ¿cómo fondos destinados al desarrollo social, a la alimentación de poblaciones carenciadas, produjo un desarrollo fenomenal industrial? Entonces, esta cuestión, volviendo al tema de los descartes en el mar, cuando en el ámbito de la zona económica exclusiva argentina solamente, ¿no? Entre las 0 y 200 millas, ahí se descartan 300.000 toneladas por año, por diversas razones. A pesar de que está prohibido el descarte, está prohibido por ley. Dicho sea de paso, Europa ya hace en el 2004 creo que estableció el descarte cero, no me acuerdo exactamente el año, no quiero cometer un error. Pero la Argentina del año 1998 tiene prohibido el descarte. Son 300.000 toneladas. Con esas 300.000 toneladas se pueden fabricar alimentos para 3 millones de niños y adolescentes de raciones proteicas. Alimentación de primera calidad, de la mejor calidad y de un alimento que si se quisiese consumir como pescado. Y si se quiere consumir saborizado, saborizado. Esto se usa también en muchas actividades, ¿no? Con un sabor determinado, pero está hecho el cálculo. Yo he trabajado eso bastante y eso permitiría alimentar, dar raciones de proteína diarias para ser complementadas con una verdura, con papa, con cualquier harina, puré, etcétera. 3 millones de raciones diarias todo el año. Es decir, este proyecto yo ya lo he pasado a la Comisión del Hambre, por ahora no he tenido respuestas, requiere lógicamente de un análisis detallado de cómo recuperar esa que personalmente hemos trabajado. Es posible llevarlo adelante. Y además de eso, porque vuelvo a insistir con este concepto de alimentar para desarrollar industrias. No solamente le daríamos un alimento de primera calidad a las personas vulnerables, sino que generaríamos empleo, porque calculen que la Argentina está desembarcando unas 800.000 toneladas por año de pescado. Desembarcar 300.000 toneladas más generaría un 50% del empleo que tiene hoy, por lo menos. Entonces, de alguna manera,
Es lo que nos ocurre en cualquier otra disciplina, ¿no? Cuando se habla de que se está dando alimentos para poblaciones vulnerables, no se hace un desarrollo industrial adecuado, sino que tal vez, no quiero hacer una crítica porque todo proyecto de esta naturaleza es bienvenido, es necesario dar alimentos a las poblaciones vulnerables, porque no habiendo trabajo, de alguna manera hay que resolver ese problema, pero eso tiene que ser un programa mucho más amplio que solamente dar de alimentos. Porque si no, el destino de esos fondos termina en 4 o 5 grandes supermercados, dicho sea de paso, de capital internacional. Entonces, lo que hay que generar es la industria proveedora de esos alimentos para que el concepto sea alimentar para generar industria. Y no solamente alimentar, que ya es importantísimo hacerlo, pero tiene que generar un apoyo. Esos fondos que el Estado destina tienen que generar industria. Y en la pesca, este es un proyecto cierto. 300.000 toneladas que se descartan pueden generar industria y dar 3 millones de alimentos diarios a niños y adolescentes. Niños y adolescentes y adultos. Digo niños y adolescentes porque la población más que es necesario alimentar para generar, como todos saben, un desarrollo adecuado de los niños. Y para sentar eso que está haciendo referencia, que es importante, digo, para que está del otro lado escuchándonos, cuando hablamos de la industria, de todo lo que genera, estamos hablando de la industria para fabricar los barcos, industria en los puertos, es decir, es una política soberana muy importante que se debe comenzar con la cuestión pesca, no solo por la pesca ilegal, sino también por todo lo que refiere, como está contando César Lerena, de la importancia para poder desarrollar la pesca, así que es fundamental. Lerena, para finalizar, porque la verdad que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de escucharlo durante 50 minutos dándonos una cátedra sobre la situación, pero me quedo con estos puntos y por si quiere desarrollar algo. La fuerte presencia china en el Atlántico Sur y en el Pacífico, ¿no? Esto que mencionaba en un momento, porque hace el cruce por el estrecho de Magallanes, durante unos meses pesca acá y durante otros meses del otro lado del mapa, para ubicarlo de alguna manera. Lo está consolidando con un puerto en Uruguay. También los británicos en todo ese territorio que está usurpando, como usted mencionaba, está desarrollando fuertemente una política pesquera, está profundizando, bueno, está construyendo ahora también un puerto, ¿no? Para poder avanzar con eso y inclusive con lo que eso significa para la proyección antártica, lo que eso significa también en cuestiones militares. Bueno, los británicos siguen avanzando, que las medidas que está tomando el gobierno para dar multa a los que pesquen ilegalmente está bien, pero con eso solo no alcanza, eso es un parche para un problema mucho más grande, y que este problema más grande habrá que avanzar no solo con esta política soberana, como contaba recién usted al final, sino también fuertemente con una alianza del Mercosur, ¿no? Usted eso lo remarcó y me parece importante volverlo a sentar, porque si no, solo no podemos. Vemos cómo tanto los británicos como los chinos consolidan en Uruguay la pesca en el Atlántico Sur. Bueno, y esto es fundamental. Así que, digamos, me parece que esos aspectos son fundamentales para entender y empezar a concientizar a los que están del otro lado, porque el mar es argentino, el mar es alimento, el mar es soberanía, el mar es un montón de cuestiones. Entonces, tenemos que ocupar el mar. Lerena, ¿algo más que le parezca importante señalar de todo esto? Bueno, no quisiera dejar de lado un tema, si bien hay muchísimos temas más para hablar, Claro. ¿no? La Argentina no puede seguir exportando commodities, tiene que exportar valor agregado, eso es fundamental. Un recurso que provee el Estado no solamente otorga cuotas, el Estado tiene que establecer políticas. El establecer políticas significa, yo te doy el recurso, vos lo explotás, pero quiero que generes empleo, valor agregado. Pero ese es un tema más y hay otros, muchos más, pero no quisiera dejar de lado el siguiente. La Argentina está importando buques de España.
Y la verdad que la Argentina tiene astilleros privados y públicos. Los públicos los tiene que poner en funcionamiento. Los privados funcionan. Los privados tienen capacidad y de producción barco, pero los públicos hay que ponerlos en funcionamiento. No puede ser que estemos como en la época del virreinato, donde comprábamos espejitos de colores o esclavos y le dábamos la materia prima producida por esos mismos esclavos, que es un poco lo que está ocurriendo cuando la Argentina compra buques de España y luego manda a España, que es el primer importador de productos pesqueros, las materias primas. Sin valor agregado, estamos regalando nuestro trabajo. Si digo estamos exportando nuestro trabajo, por ahí no se entiende, se cree que estamos trabajando productos y en el costo está siendo incluido el trabajo argentino. No, no, estamos regalando el trabajo argentino a los países desarrollados. Y esto es un absurdo, porque sinceramente la Argentina, que es el que tiene la materia prima, que es el que tiene capacidad para producir barcos, no necesita importar, no debe importar buques de ningún tipo. Y si los astilleros públicos, que se cuestionan muchas veces de ineficientes, etcétera, etcétera, la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Quienes han dirigido esos astilleros han sido incapaces o han tenido no sé qué argumento para ponerlos en situación de postración, etcétera, etcétera, o los han desfinanciado. Pero la realidad es que la Argentina no puede estar importando buques y exportando materia prima sin valor agregado. Es inaceptable. Inclusive uno de esos buques, perdón, Lerena, uno de esos buques españoles lo están ahora probando para el año que viene ya pescar en el Atlántico Sur con licencia británica, ¿no? Digamos, para ponerlo en Bueno, contexto. sí. Bueno, lo de España merece un análisis profundo, ¿no? La llamada madre patria, sinceramente, no se está comportando como cualquier madre, digamos, ¿no? No puede ser que se esté asociando con los británicos en Malvinas, consideran su territorio, el territorio de Malvinas, cuando España no puede desconocer la pertenencia de ese territorio de Argentina. Es inaceptable y no se encuentra justificativo alguno, por el contrario. Hay empresas españolas radicadas en Argentina que producen, ocupan personal, etcétera, etcétera. Pero hay empresas españolas que están veniendo a llevarse en forma ilegal nuestros recursos, sea con o sin permiso británico, da lo mismo. Es absolutamente ilegal porque es un territorio en disputa. Y dicho sea de paso, cuando me referí a la resolución 3149 de las Naciones Unidas, dice claramente que no se puede innovar en los territorios en disputa. Y lo que ha hecho el Reino Unido todos estos años es aumentar sus espacios de ocupación, su explotación, pero estamos en conflicto con el Reino Unido, no estamos en conflicto con España. Entonces no se puede entender esta sociedad británica española que extrae nuestros recursos impunemente y que compite hasta con sus propios connacionales radicados en la Argentina. Entonces, una política es la política a llevar adelante con España. No se puede aceptar más que los españoles vengan a llevarse nuestros recursos. En todo caso, tenemos que acordar de qué manera le exportamos nosotros los productos, de tal manera que compense de alguna forma el hecho que dejen de pescar a distancia como lo están haciendo. Que pesquen en las aguas británicas del Reino Unido o en las aguas comunitarias. Las nuestras que hagan acuerdos con la Argentina, en serio, que sean de interés para la Argentina. Yo sostengo que preferentemente los acuerdos no debieran hacerse entre Estados, deben hacerse, y con esto no estoy siendo estatista o no estatista. Las prácticas, los acuerdos entre Estados que ha llevado la Argentina han sido todos muy deficitarios para la Argentina. Los acuerdos tienen que ser entre empresas españolas, argentinas, chinas, de cualquier nacionalidad, que sean de beneficio para la Argentina. El día que esa empresa no puede seguir pescando porque el recurso ha bajado o lo que fuese, se va. Pero cuando queremos echar a los chinos que no son monopólicos en la compra de soja, y estamos en problemas, ¿no? Ya nos pasó, ya nos pasó.
Tenemos que negociar desde nuestra debilidad. Los negocios entre empresarios se resuelven entre empresarios, y sobre todo con un Estado presente. Yo creo que en esta actividad el Estado tiene que estar presente. De hecho, el Estado tiene, el gobierno desde hace muchísimos años tiene privatizada la explotación pesquera, porque no es otra cosa. La empresa tiene otorgado concesiones de pesca, pero esas concesiones de ninguna manera eximen de la obligación de administrar correctamente el recurso. Administrar es investigar, conservar y distribuir el recurso, porque también ocurre que hoy en Argentina, siendo una actividad que hace 50 años era absolutamente nacional, hoy de las 10 empresas más importantes pesqueras que se llevan un 60% de las exportaciones nacionales, 7 son extranjeras. No estoy en contra de las empresas extranjeras, pero digo, en la medida que se cumplan todos estos parámetros: valor agregado, empleo, industria. Y ocupación territorial, porque la pesca es un recurso que permite, dicho sea de paso, hacer una ocupación territorial importante, estratégica, desde el punto de vista soberano. Por ejemplo, en la isla de los Estados. La isla de los Estados, si yo fuese el responsable, el que quiera radicarse en la isla de los Estados le daría las suficientes cuotas de explotación pesquera para que se radique. Tenemos que ocupar los espacios, que no nos pase como nos pasó con el Beagle, que cuando fuimos a la disputa con Chile, las islas argentinas estaban virtualmente desocupadas. Lerena, muchísimas gracias por todo este tiempo. La verdad que un verdadero lujo poder escucharlo. Más que una entrevista fue poder aprender una conferencia para Malvinas Causa Central, así que realmente un honor y siempre lo seguimos, lo leemos y compartimos sus trabajos, así que también lo admiramos mucho, así que muchísimas gracias por todo, Lerena. Gracias a ustedes por la difusión de todo esto, muy amables. A usted. Conversamos con César Augusto Lerena, especialista en Atlántico Sur y pesca.